tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios, como siempre digo, de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras esperamos, como hacemos habitualmente, aquí ya en Europa está haciendo, bueno, un poquito de calor, así que vamos esperando que se sume la gente. Vamos a ir saludando. ¿Qué tal Loli? ¿Qué tal Carmen? Giscamir. Bueno, para la gente que se va sumando de diferentes lugares. Azucena. ¿Qué tal Tania? Bueno, agradecerles a todos y a todos los que estuvieron la semana pasada que hice con el directo con Tania Carrillo, que está por allí. Que hicimos un directo. Ella habló principalmente del tema de las heridas de la infancia y de cómo éstas nos perjudican o nos inciden en nuestros comportamientos de adulto y principalmente en las relaciones de pareja. Mientras seguimos esperando que se vaya sumando la gente, agradecer a todos y a todas. En breve tendré un directo con mi amigo Miguel Valls en el cual hablaremos del retiro, Camino de Santiago, camino iniciático que realizaremos en septiembre. Hoy hablaré principalmente de proyecto sentido gestacional y de parto, así que si estás con la idea de poder tener un hijo, o si ya un hijo o una hija, o si ya lo tuviste, es importante que veas este directo que voy a hacer hoy. Siempre aclarar que desde la psicosomática siempre decimos, ¿no? Siempre digo, lo importante es visitar a tu médico, que te den un diagnóstico, y desde la psicosomática damos una respuesta cuando la persona no tiene una respuesta satisfactoria de lo que puede ser la medicina convencional, y entonces nosotros damos una respuesta de por dónde puede venir el conflicto, ya sea físico, psíquico o comportamental. Recordar también que en la web están los libros que hablan de Proyecto Sentido, Principio de la Psicosomática, muchos libros de Salomón Selam. Bueno, como decía, vamos a hablar hoy de Proyecto Sentido Gestacional. También va a quedar grabado este directo que me dijeron, me preguntaron si va a quedar grabado. Como siempre digo, va a quedar grabado. Seguimos saludando a la gente. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, el parto, nuestro nacimiento. Hoy hablaremos del parto y hablaré de Proyecto Sentido Gestacional en general y me detendré principalmente en el tema del parto. El parto es uno de los instantes sagrados de nuestra vida, ¿no? Es uno de los acontecimientos más importantes. Es el momento en el cual nosotros tenemos nuestra primera inspiración. Ya sabemos que nuestra primera inspiración, nacemos con una inspiración y morimos con una expiración, una exhalación de aire, ¿no? Ese momento es un momento sagrado. Los momentos sagrados en nuestra vida son nuestra concepción, nuestro nacimiento, el parto, como estoy diciendo. Luego está la etapa de la adolescencia, luego cuando soy padre, luego cuando soy abuelo y luego cuando morimos. Esos básicamente se le denominan los instantes sagrados de nuestra vida. Como digo, nuestro nacimiento es un momento muy importante para nosotros, a pesar de que no tengamos conciencia, pero sí tenemos un inconsciente que está funcionando y que tiene esa información, y un acontecimiento muy importante también para la persona que nos da la vida, para nuestras madres, ¿no? Que nos dan esa vida y que cumplen con esa función biológica. Recordemos que el ser madre o el ser padre es biológico y hay una pulsión del individuo por tener un hijo eventualmente, ¿no? Cuando nosotros no tenemos esa pulsión de ser padres, que es muy, como siempre digo, es muy respetable, eso no es biológico. Quiere decir que básicamente, a pesar de que yo crea conscientemente que hay una decisión mía de no tener ese hijo, quiere decir que ese programa psicológico está tapando a ese programa biológico o esa pulsión de poder tenerlo. Eso lo podemos ver en el transgeneracional, de cuál es la causa que está llevándome a decidir no tener hijos, ¿no? Entonces, dentro del proyecto sentido gestacional fue descubierto rápidamente, como siempre hago, una historia de los conceptos que hablo. Fue descubierto por Marc Fréchet, un psicólogo francés, en el cual él descubrió, a partir de las cosas que le pasaban a lo largo de su vida, que descubrió el concepto del proyecto sentido gestacional, porque él decía que sus padres no era que querían un hijo, sino que necesitaban un hijo, ¿no? Y descubrió que sus padres lo habían concebido con el sentido de poder salvar a su madre de una pena
de que le consideran una menor pena porque sus padres estaban en un ambiente turbio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces sus padres concibieron a Marie Fléchet para que las personas que iban a juzgar a su madre al estar embarazada iban a salvar ese proyecto sentido, es decir, su madre lo tuvo para, su padre tuvo la idea de salvar a su madre si quedaba embarazada. Él decía que comenzó con 18 años, con 18 meses, ya que había estado, a pesar de quedar embarazada, su madre la encierran en la cárcel y él pasa 9 meses de embarazo con su madre en la cárcel y luego pasa 9 meses de embarazo y luego otros 9 meses dentro de la cárcel. Entonces, por lo tanto, él en su consulta tenía muchas mujeres y tenía mucha mano para poder sacar a esas mujeres de su cárcel, de su encerramiento, que principalmente venían gente con parálisis, ¿no? De sacarlas de ese encerramiento. ¿Por qué? Porque su proyecto sentido gestacional, es decir, sus padres lo habían concebido con esa función de salvar a su madre. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos cuando hablamos del proyecto sentido gestacional? Es qué expectativas tenían mis padres, consciente o inconscientemente, a la hora de que me concibieron. Y si nosotros fuéramos conscientes de todo lo que se graba en nuestra psique desde el momento de nuestra concepción, a pesar de que ahora no tengamos conciencia de ello, pero esa información se ha quedado en mi inconsciente y esa información en mi inconsciente está condicionando mi vida de hoy en términos físicos, psíquicos o comportamentales. ¿Qué significa cuando hablamos de proyecto sentido gestacional? Cada situación que nosotros llevamos a nuestra vida, el comprarnos una casa, el comprarnos un coche, el casarnos, el tener hijos, el mudarme, el cambiar de trabajo, es un proyecto y ese proyecto tiene diferentes partes. Es decir, primero tengo un deseo, luego tengo una voluntad de llevar a cabo ese proyecto, llevo al acto de llevar el proyecto, desarrollo todo ese proyecto, confirmo ese proyecto y por último llego a esa finalización del proyecto. Por lo tanto, cuando hablamos de proyecto sentido gestacional, nosotros somos el proyecto de nuestros padres. ¿Cómo concibimos ese proyecto? En cualquiera de estos proyectos que te he dicho anteriormente, es decir, de comprar una casa, tengo la idea de mudarme. Bueno, empiezo a buscar, firmo el contrato, pido la hipoteca, empiezo la mudanza, me mudo y llevo a la materialización. Es decir, todo ese proceso yo le he impreso una energía que todo ese proyecto va a estar contaminada con esa energía, con ese desde donde yo llevo a cabo ese proyecto. Por eso hablamos de proyecto sentido gestacional. ¿Cuál ha sido este proyecto de mis padres a la hora de gestarme? El proyecto sentido gestacional va desde el momento que me conciben mis padres, es decir, un poco antes qué idea tenían a la hora de concebirme, pasando por la propia concepción, luego el nacimiento y lo podemos extender hasta los 3 años de vida de ese niño o esa niña. Por lo tanto, aquí cuando hablamos del proyecto sentido gestacional descubierto por Marie Fléchet, como decía, es lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que había, qué es lo que mis padres pensaron a la hora de concebirme. Es decir, la pregunta que tenemos que hacer es qué había en la cabeza de mis padres a la hora de que me concibieron. Me concibieron, me deseaban, me fueron a buscar, hubo problemas en el embarazo, cómo estaba la situación en la familia, cómo estaba el contexto, la época social, la época mundial, el ambiente de la concepción, mis familias se llevaban bien, la familia de mi padre y de mi madre se llevaban bien, mis padres tenían problemas económicos o no, etcétera. Se murió alguien durante mi proyecto sentido gestacional, es decir, desde mi concepción hasta mis 3 años de vida, es decir, mi madre, todo lo que mi madre viva como un psicoshock va a generar en mi psique también un psicoshock que yo absorberé esa energía y esa energía, fruto del psicoshock que vive mi madre o el entorno que estoy viviendo, condicionará mis actos de vida en el futuro. Vuelvo a insistir, no somos conscientes y no tenemos ni idea de cuánto todo esto, a pesar de que haya sido hace mucho tiempo en nuestra vida, en mi caso hace ya 51 años, a pesar de que fue hace mucho tiempo, todo esto sigue almacenado en mi inconsciente hasta que yo tomo conciencia de cuál fue ese proyecto de sentido de mis padres que me está llevando a tener comportamientos inconscientes hoy en día, los trabajo y los puedo eventualmente soltar.
todas esas cosas que han molestado a mis padres, las profesiones, por qué se unieron, si mi madre quedó embarazada y mis padres se tuvieron que casar, porque si no era una vergüenza para la familia, si se tuvieron que mudar, por ejemplo, la situación de guerra que se vive hoy en Ucrania, ¿no? Es decir, todos esos niños que han nacido dentro de un contexto mundial que condicionará su psique y por consiguiente condicionará sus comportamientos a nivel, no solamente sus comportamientos, sino que serán posibles causas de enfermedades también físicas o psíquicas. Cuando hablamos de Salomón Selam pone en uno creo que es Principio de la Psicosomática, cuando habla del proyecto sentido gestacional, pone el ejemplo de la bombilla, es decir, una bombilla, primero, alguien tiene la idea, Edison tiene la idea de montar, de llevar a cabo o generar esta luz, hace el proyecto, tiene su proyecto, los escribe, lo lleva a cabo, hace un montón de prototipos, va generando hasta el final la materialización de esa bombilla y por lo tanto esa bombilla tiene como único sentido dar luz, ¿vale? Esto es lo mismo, es decir, como me han concebido mis padres en toda creación, vamos de ese proyecto al sentido de ese proyecto. La finalización es lo que mis padres tenían en esa finalización, que yo termino siendo ese proyecto de mis padres. Cuando la bombilla ya existe, solamente el sentido que tiene es iluminar. Lo mismo nos sucede con nosotros, es decir, de la manera en que mis padres llevaron el proyecto de tenerme, de concebirme, primero luego nacer y luego criarme durante los primeros 3 años de vida hasta que mi psique está totalmente, está desarrollada, no está desarrollada al 100%, pero mi psique tiene una conciencia de que yo estoy separado de mi madre, recién a los 3 años se forma esa identidad del ego. Hasta ese momento yo, todo lo que ha sucedido durante ese periodo y la impresión, el sentido que le han dado mis padres a ese nacimiento y a esa concepción, se la hayan dado o no se la hayan dado, va a quedar en mi inconsciente y, como digo, esto quedará, se reflejará en mis comportamientos y en mis actividades de mi día, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo quiero cambiar un comportamiento que hoy tengo en mi día, que me está dificultando, que puede ser fruto de un análisis terapéutico, determino y llevo a mi conciencia, que es a través del proyecto sentido gestacional, es decir, cómo me concibieron mis padres, a partir de ahí tomo conciencia, hago las dinámicas correspondientes o el tratamiento terapéutico que tenga que hacer para poder empezar a vivir mi propia vida. No como quisieron mis padres, no como me concibieron mis padres, no fruto de los psicoshocks que han podido tener mi madre y las situaciones del entorno familiar que se han dado cuando me concibieron hasta mis 3 años de vida, sino que yo empiezo a vivir mi propia vida, no fruto de ese comportamiento inconsciente, ¿no? Por lo tanto, ese niño o esa niña va a estar cargado de todos esos proyectos de sus padres, y una vez que está ahí, solo va a poder expresar ese sentido, lo quiera o no, o lo sepa o no. Esto es muy importante, porque muchas veces las madres hablan de que el embarazo fue todo bien, todo fenomenal. Sin embargo, están ocultando mucha información porque creen que si se le cuentan cómo fue el embarazo, todo lo que sufrió, la tristeza que vivió, la depresión, etcétera, etcétera, le van a generar un trauma a ese niño o esa niña, cuando en realidad ese trauma ya está en ese nivel inconsciente. Por lo tanto, a través de las fidelidades familiares invisibles, nosotros, que es uno de los más altos escalones de la terapia en el transgeneracional, por ejemplo, mis padres tienen un hijo, se muere y traen otro para suplir al primero. Esto ya lo he explicado en muchas oportunidades, conlleva lo que se denomina el síndrome del yaciente, ¿vale? Yo voy a tener el sentido de suplir a mi hermano o a mi hermana fallecida, por lo tanto no voy a estar viviendo mi propia vida y tendré como sentido suplir a ese fallecimiento y de alguna manera aliviarle al dolor a mis padres de ese duelo que tal vez no pudieron hacer. Esto que conllevará todo lo que ya sabemos, crisis existenciales, preguntas existenciales, una profunda tristeza, tema de no merecimiento, etcétera, etcétera. Puede ser un hermano o eventualmente alguien del árbol genealógico en la parte de arriba. Tenemos varios proyectos sentido gestacionales, de esto he hablado en alguno de los directos,
intentaba hacer este directo un poquito más corto, como digo habitualmente, pero al final me termino liando. Tenemos el proyecto sentido intencional, consciente, el proyecto sentido cronológico natural, el escenario predominante. El tercero tenemos el proyecto sentido cronológico de urgencia. El cuarto, el proyecto sentido y parto, del cual hablaré un poco más detenidamente de este. El proyecto sentido implícito, el secreto paterno y el proyecto sentido transgeneracional inconsciente. En el caso del proyecto, el primero, el proyecto sentido intencional consciente, aquí hablamos evidentemente que todos como, bueno, en una situación normal, nosotros como padres tenemos una intención positiva para nuestros hijos. Es decir, quiero que mi hijo se convierta en el Cristiano Ronaldo, en el arquitecto súper famoso, en la estrella de Hollywood o lo que sea, o una persona que no tenga enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese proyecto sentido implícito es consciente y por lo tanto llevará a un aspecto principalmente positivo. Ningún padre desea algo negativo para sus hijos. Luego tenemos el proyecto sentido natural y el escenario predominante. ¿Qué es lo que hablamos aquí? Aquí el embarazo es básicamente, son embarazos que son calificados relativamente normales, que no tienen episodios que son realmente marcadores, es decir, psicoshock que no afectaron a la madre, pero sin embargo pueden estar ceñidos por un entorno familiar. Por ejemplo, hay tensiones en la familia, no hay psicoshock determinantes, pero sí hay una tensión en la familia o situaciones emocionales de mi madre que no superan sus umbrales de tolerancia, pero hay un escenario predominante. Tenemos carencia de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería en el natural predominante. Aquí básicamente lo que tenemos que ver son situaciones o eventos que son relativamente más o menos tomados como banales, pero la propia persona a la hora de hablar, en la parte terapéutica, todos aquellos y aquellas que se dedican al tema de la terapia, tienen que tener mucha conciencia de lo que el paciente o el cliente está diciendo a través de su boca, ya que eso nos va a dar pistas de cómo podía ser el escenario predominante dentro de su proyecto sentido gestacional. ¿Cuál es la pregunta aquí? En este caso, ¿cuál era el ánimo de nuestros padres? ¿Cómo estaban nuestros padres durante esa concepción? ¿Y qué ocurrió en la familia durante esa gestación que hemos tenido nosotros? El proyecto sentido cronológico de urgencia, ¿cuál es la diferencia con respecto al anterior? Mientras que el anterior es un escenario predominante, aquí sí tenemos un evento coyuntural que ha superado los umbrales de tolerancia y que han afectado principalmente a la madre y que por consiguiente va a terminar afectando a ese niño o esa niña que está en ese útero materno, porque la madre terminará enviando un montón de información fruto de esa experiencia traumática, de ese psicoshock que superó esos umbrales de tolerancia, y al final esa madre va a terminar contaminando a ese niño o esa niña con toda la situación que está viviendo psíquicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se distingue del anterior? El anterior no hay psicoshocks predominantes, es decir, es un escenario de vida, mientras que en este caso sí hay algo muy grave, y aquí hablamos de este psicoshock, ¿no? Puede ser una situación, algo coyuntural, o una conversión por saturación conflictiva, es decir, una situación que está viviendo la madre. Por ejemplo, como decía, esta situación de la guerra, ¿no? Es decir, estamos relativamente bien en nuestra casa, en nuestra familia, en poco nacerá nuestro hijo, pero sobreviene la guerra. Nos tenemos que salir pitando a otro país, tenemos que emigrar con lo opuesto. Es decir, toda esa información que se da durante esa concepción de ese niño o esa niña terminará afectándolo, y terminará afectándolo a nivel psíquico, manteniendo en su inconsciente esa programación que lo llevará el día de mañana, en el futuro, a tener un determinado comportamiento o alguna enfermedad psíquica o física. Recordemos que, por ejemplo, el tema de las formaciones desde la psicosomática, nosotros lo asociamos al proyecto sentido gestacional, es decir, alguna malformación que pueda tener ese niño o esa niña, y en esa parte específica en la cual pueda tener esa malformación, puede estar relacionada a un psicoshock vivido por la madre, es decir, una situación que ha superado los umbrales de tolerancia de la madre, y que eso lleva a una información
a ese niño que se terminará afectando físicamente. En el tema del proyecto sentido gestacional y parto, que era lo que íbamos a hablar en el sentido de hoy, es decir, curiosamente la forma en la cual, esto es bastante original, porque la forma en la cual nosotros nacemos, que como dije es un instante sagrado en nuestra vida, la forma en la cual nacemos, es curioso porque se ha descubierto, dicen los estudios, que tanto en el parto como en la muerte liberamos una sustancia en nuestro cerebro que se llama DMT, que se encuentra en la naturaleza, como la ayahuasca o el cambó, este veneno del sapo, ¿no? Que algunas personas toman para generar estados alterados de conciencia y llegar a otros planos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este DMT, curiosamente, lo liberamos en nuestro proyecto sentido, en nuestro nacimiento y en nuestra muerte. El parto también es una información que quedará en nuestro inconsciente y condicionará todo lo que conlleve en el futuro. Por ejemplo, si mis padres en el proyecto de tenerme a mí ha sido dificultoso, de que mi madre haya quedado embarazada, que no podía quedar embarazada y fue muy trabajoso, eso queda grabado una vez que nace ese niño o esa niña, esa información quedará grabada y esa información se traducirá en el futuro como, por ejemplo, una persona que pueda tener problemas a la hora de llevar sus proyectos a cabo. Es decir, que puede inscribirse en algo y después no terminarlo, ¿no? Empieza un proyecto y no lo termina. Entonces tenemos que preguntar ahí qué ocurrió en ese embarazo. Si realmente me pudieron tener de manera sencilla o no. Aquí es cuando yo también digo la importancia de que cuando decidimos ser padres, hoy con toda esta información, es muy importante que los futuros padres tomen conciencia de todo esto. Por ejemplo, como cuando se contrata un vientre de alquiler, ¿no? O hacemos una concepción asistida. Evidentemente, para una persona que quiere ser madre o padre y no puede por determinadas circunstancias, porque no ha llegado, está claro que tirará de todo lo que haya para poder cumplir esa función biológica. Pero tenemos que ser conscientes también que todo eso condicionará nuestra etapa adulta, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si el proyecto sentido gestacional, el proyecto de tenerme a mí en la etapa cuando mis padres me quisieron concebir, tardaron y fue dificultoso, para mí los proyectos en el futuro serán también dificultosos. ¿Qué quiere decir esto? Hablaré que cuanto más dificultosos sean mis proyectos de futuro, más fiel seré a esa problemática que vivieron mis padres cuando me concibieron a mí. Otro tipo de partos, por ejemplo el parto de cesárea. El parto de cesárea, como he nacido yo, hemos sido personas, digo hemos sido porque una vez que alguien toma conciencia de cuál es la conducta que lo está limitando y que se da cuenta que viene a partir de ese parto o de ese proyecto sentido gestacional y lo trabajas, es aquí cuando lo puedes soltar y cambiar. Yo en mi caso también nací por cesárea, y las personas que nacen por cesárea curiosamente tienen esa memoria de que, inconscientemente evidentemente, de que los ha ayudado un médico o alguien a salir del útero materno, ¿no? Hay abren a la madre y al final lo termina sacando. Esa información va a quedar en nuestra psique a tal punto de que esa persona nacida por cesárea necesitará en sus proyectos a gente que lo ayude a salir adelante. Yo durante mucho tiempo he necesitado socios en mi vida para llevar mis proyectos adelante, ¿no? Para llevar a cabo las cosas. Hoy en día elijo conscientemente con qué socios quiero estar o con qué socios no, pero evidentemente en aquel momento o durante mucho tiempo de mi vida yo tenía esa necesidad de buscarme socios en mi vida, y cuando tomé conciencia de que evidentemente era a través de mi proyecto sentido gestacional y la forma en la cual había nacido, que había sido por cesárea. La gente de nacida por cesárea también tenemos un problema de que empezamos muchas cosas y terminamos pocas, o hacemos muchas cosas, y entonces tenemos esa memoria de que necesitamos a alguien que nos saque, ¿no?
Anestesia, por ejemplo, durante el parto a la madre le dieron anestesia. Esta persona puede desarrollar una atracción por la química, por los medicamentos, ¿no? Al final está grabado en el inconsciente de esa persona. Mi madre tomó algo químico para poder parirme, para poder tenerme, y entonces cuando esa persona que tiene esa memoria, cuando las cosas no van bien, esa persona suele tomar un medicamento para salir de esa problemática, ¿no? Cuando al final la lectura en cada una de estas cosas, como dije anteriormente, ¿no? Cuanto más yo repito esta conducta adulto, más fiel soy a esa problemática de mi madre y toda esa memoria relacionada a ese proyecto sentido gestacional. Personas prematuras o personas que nacieron fuera de, ya sea 7 mesinos, 8 mesinos, o personas que nacieron 10 meses o que tuvieron que nacer por cesárea porque no nacían. Estas personas han nacido antes o después de una boda, ¿no? Es decir, nació alguien y después mis padres se casaron, o nací antes de cuando estaba estipulado que yo naciera. Estas personas pueden llegar a tener muchos problemas con los horarios, muchos problemas a nivel de compromiso, ¿no? Personas que nacen 7 mesinas o 8 mesinas son personas que siempre quieren más, necesitan más atención, más amor, necesito más. Nunca están llenas porque nunca no han completado ese término de ese embarazo. Por lo tanto, está en su memoria que no he llegado al final y por lo tanto necesito esos meses que me están faltando de ese embarazo. Hasta ahora tenemos entonces problemas, memorias que han sido a través de la medicación o eventualmente la anestesia general, cesárea, 7 mesinos, 8 mesinos, si el proyecto sentido gestacional fue dificultoso, personas que han nacido por forceps. Por lo general las personas que los han sacado desde su cabeza son personas que tienen esa memoria y por lo tanto suelen ser personas que son muy mentales, muy mentales, necesitan comprenderlo todo desde la mente, les cuesta conectar la mente y las emociones, necesitan entender todo desde la psique porque han sido sacados por la cabeza, ¿no? Estas personas, como digo, se limitan en las emociones, lo que pienso y lo que siento. Al final lo que tengo aquí puede generar problemas en las cervicales, artrosis cervical, problemas de comunicación, laringe, etcétera, etcétera, ¿no? Son personas también que, como han sido sacadas por forceps de una manera muy precisa, son personas que necesitan también esa precisión en sus vidas, necesitan el detalle continuamente en sus vidas. Personas, si mi madre, por ejemplo, en el parto ha tenido mucho trabajo de parto, yo llevo esa memoria y también por esa fidelidad familiar o por esa fidelidad a mi madre puedo desarrollar continuamente esa necesidad de trabajar mucho porque tengo esa memoria de ese trabajo de parto, ¿no? Por el contrario, si mi madre fue muy simple ese parto, yo puedo tener en mi psique una información que me diga que en el cual soy muy pasota, todo me lo tomo muy tranquilo porque el parto fue muy tranquilo, todo muy fácil y llevo esa memoria. Vemos que toda esa forma de nacer, totalmente, me dice aquí Mar, totalmente forceps, quiero saber el porqué de todo. Sí, sin lugar, estás, ¿qué tal Mar? Necesitan las personas con forceps, necesitan entenderlo todo desde la mente, ¿no? ¿Ven cuál es la importancia de entender o saber cómo yo he nacido, el saber cómo fue mi proyecto sentido gestacional, cómo me tuvieron mis padres, qué pasaba por su cabeza, qué psicoshock han tenido mi madre, cómo se llevaban las relaciones con mis abuelos, si nací in vitro, si nací con un vientre de alquiler, etcétera, etcétera. Todo esto va a condicionar al final mi psique. Otro tipo de partos, como por ejemplo puede ser el parto por nalgas. Aquí estamos hablando de una identidad, es decir, es un concepto de identidad. Podría resultar que los padres querían un niño y viene una niña y esa niña se pone de nalgas para mostrar su sexo apenas salga. Es inconsciente, ¿eh? No lo intentemos entender de una manera consciente, pero toda esta sintomatología tiene su lógica
y sabemos que en el futuro, porque lo vemos en la consulta y toda la información, investigación que se ha hecho en este sentido, está ahí, es decir, condiciona mi vida futura en determinados campos, acciones, comportamientos y profesiones de mi vida. A ver qué más tenemos por aquí de preguntas. Cuando ante la sociedad naciste 1 o 2 meses antes, pero ya estaba embarazada la madre. Sandra, no entiendo tu pregunta, pero lo que dije anteriormente, ¿no? Si naces 1 o 2 meses antes, son personas que necesitan siempre más. Puede pasar, es decir, siempre partimos de la problemática y del motivo de la consulta. Podés tener problemas con los horarios para poder compensar esa diferencia, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ir una ronda de preguntas. La temática del gemelo perdido, por ejemplo, el gemelo perdido, 1 de cada 5 embarazos es gemelar. Está comprobado, es decir, hay en el útero materno hay una concepción de dos bebés y al cabo de los pocos días la madre tiene una pérdida y pierde uno de los embarazos. Este niño o esta niña que queda aquí va a tener esa memoria de un gemelo perdido, y en psicosomática y proyecto sentido gestacional hablamos mucho del gemelo perdido, porque aquí se va a desarrollar en la psique del individuo una programación en la cual ese niño ese niño o esa niña pueden nacer con un sentido de culpa, malestar general, me siento culpable porque yo nací y mi hermano o mi hermana no. Voy a estar buscando, puede desarrollar un problema de desórdenes amorosos, que el desorden es la carpeta de desórdenes amorosos, le llamamos a conflictos de pareja, ya que voy a estar buscando continuamente a ese hermano y esa hermana perdida, ese gemelo perdido en mis parejas, pero evidentemente mi pareja nunca va a ser ese gemelo perdido, y entonces mi inconsciente lo va a buscar, ya sea por nombre, por fecha, etcétera, 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 y va a generar ciertos conflictos en mi relación de pareja. El proyecto sentido en el gemelo perdido también pueden ser síntomas por exceso o por defecto. Por ejemplo, son personas que, ya que había 2 en el útero materno, necesitan cosas de 2, se suelen comprar camisetas, cada vez que se va a comprar una camiseta compran 2 camisetas, suelen tener 2 casas, 2 mudas, necesitan comprender los cursos, preguntan 2 veces las mismas cosas. Eso nos damos cuenta muy claramente de que puede haber una sintomatología relacionada al gemelo perdido, ¿no? Entonces, el gemelo perdido, tienen un montón de información en internet para aquellos que tengan esta sintomatología, porque en ese caso habría que hacer un duelo de ese niño o de esa niña, ese gemelo perdido durante mi propia concepción, porque lo voy a estar buscando inconscientemente. Como decía, por exceso o por defecto, porque por defecto es que necesito todo de a 2, y por defecto puedo perder un calcetín, puedo perder un pendiente, pierdo cosas. Entonces me falta la otra parte, ¿no? El del pendiente, el calcetín pierdo uno, me falta el otro. Es decir, puede ser, como dije, por exceso o por defecto. Bien, cuando la madre decía, me dice Sandra, cuando la madre decía que quería gemelos y nace un niño. Bien, una de las cosas que tenemos que entender es que acá podemos dar, como dije al principio, unas pistas de por dónde podemos tirar. Siempre tenemos que verlo en la propia motivo de consulta, es decir, la persona viene a la consulta por algo que no está bien en su psique, una enfermedad, un comportamiento, acciones que continuamente hace, cosas que le pasan de forma repetitiva, y por lo tanto tenemos que ver de qué manera estudiar ese proyecto sentido gestacional. Es decir, muchas veces no partimos de que si yo estoy aquí, cómo me puede influenciar el pasado si no me está influenciando hoy en el presente. Es decir, en esta pregunta que me hace Sandra, cuando la madre decía que quería gemelos y nace un niño, no lo sé de qué manera en este caso puede afectar. Siempre tiene una lógica. ¿Qué lógica puede ser? Es decir, si mi madre quiere 2 y solamente vengo 1, tal vez yo guarde esa memoria y necesite siempre hacer el trabajo de 2 personas.
porque mi madre quería dos personas, o yo me siento que puedo ser psíquicamente como el síndrome yaciente, dos personas dentro de mi psique, ¿no? Es decir, soy yo y la persona a la cual cargo, el aborto que estuvo antes de mí, o a nivel transgeneracional, ese tío, ese abuelo al cual sustituyo. Entonces tengo como esa dualidad en mi cabeza, podría afectarte de esta manera. Pero vuelvo a insistir, siempre partimos de la problemática de la propia persona que me llevará a estudiar ese proyecto sentido gestacional. Bueno, nos quedan 5 minutos. En realidad, como dije, en verano quería hacer los directos de 20 minutos, pero ya veo que me lío un montón. Vamos a ir a una ronda de preguntas, a ver qué tienen por ahí. Después estaría el proyecto sentido gestacional paterno, el secreto paterno, y el último sería el proyecto sentido gestacional transgeneracional. Es decir, me están concibiendo mis padres para sustituir a ese abuelo, a esa abuela, o para unir a la familia, o para darle una alegría a la familia cuando no la tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una vez más recordar que siempre damos pistas de por dónde pueden buscar a partir, como dije anteriormente, de la propia problemática del individuo. ¿Cuál es el motivo de consulta que tengo? Esto se me repite continuamente. Traigo este tipo de parejas continuamente que curiosamente cumplen una fecha. Necesito entenderlo todo, como decíamos, la gente de forceps, de cabeza. No puedo terminar mis proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese motivo de consulta, iremos a la investigación desde cuándo tengo esa sintomatología. Esa persona me dirá desde cuándo y desde cuándo podré ir a su edad cronológica, a su transgeneracional, a partir de investigar el árbol genealógico o del proyecto sentido gestacional. Para aquellos que tienen los padres vivos, principalmente la madre, sería, como siempre recomiendo, hablar con vuestros padres para ver cómo fue ese proyecto sentido gestacional. Es decir, me buscaron, me desearon, tuvieron abortos antes de mí, querían un niño, querían una niña. ¿Cómo estabas emocionalmente, mamá, durante mi proyecto sentido gestacional? ¿Viviste determinados psicoshocks? Es decir, situaciones traumáticas que superaron tus umbrales de tolerancia que me pueden afectar hoy en día en mi vida. Es decir, todo eso que ha vivido la madre durante esa concepción y esos 3 años, como dije anteriormente, me condicionará mi vida adulta. A ver, Mar, ¿qué me dices? Y cuando el bebé viene de penalti, muy bien, viene de penalti, es un penal. Al final es un accidente, ¿no? Este tipo de niños pueden tener continuamente accidentes en su vida, ¿vale? Es decir, no fue buscado. Puede incidir a nivel psíquico de una falta de reconocimiento. Es decir, mis padres no me buscaron conscientemente, yo vine por accidente y entonces no tengo como esa bendición de que mis padres me fueron a buscar y si bien me han reconocido, pero no me siento reconocido por haber sido buscado. Eso por un lado, a nivel psíquico, esto te puede afectar con esa necesidad de poder necesitar siempre tener que ser aceptado, hacer cosas por y para los demás, por esa necesidad o carencia de reconocimiento. Y como te decía anteriormente, puede afectar a que si el niño viene de penalti es un accidente que han tenido los padres y evidentemente eso se traduce en accidentes de ese niño o esa niña. Es decir, el niño y la niña pueden sufrir continuamente accidentes de todo tipo. Se quiebran el brazo, tienen accidente en el coche, con la bicicleta, se pegan en el ojo, sangra, yo qué sé, accidentes de todo tipo. Entonces espero poder haber resuelto o dado una pista, Mar, en esta pregunta. ¿Alguna pregunta más que tengamos por ahí de proyecto sentido gestacional, de cómo han nacido o qué le tienen que preguntar a vuestro padre o a vuestra madre? Si había un gemelo en vuestra concepción, si no, etcétera, etcétera. Todo esto va a condicionar y no sabemos hasta qué punto condiciona. Bueno, si veo que no hay muchas preguntas más por allí, nada, agradecerles a todas que hayan estado allí. Recordar que los cursos de psicosomática clínica están online para aquellos que los quieran hacer a su ritmo. Están en la página web jorgerial.es. En breve tendremos, en septiembre, el primer curso de la segunda parte del año, tendremos el Camino Santiago Iniciático, que lo haré con mi amigo Miguel Valls y que próximamente tendremos algún directo con él. Y no mucho más. A ver, que la última pregunta: cuando te dan un susto
material estando embarazada. Bueno, este susto evidentemente genera un miedo, ese susto genera miedo y el niño puede nacer con miedo a, yo que sé, a determinadas cosas, a emprender, o miedo que es crónico, está ahí, tiene miedo a todo, miedo a salir, miedo a que le pase algo, miedo. Entonces ese susto puede traducirse, Carmen, en un miedo en ese niño que tiene esa programación, ya que su madre, al tener ese susto durante ese embarazo, ese niño o esa niña también lo ha absorbido. Bueno, no mucho más. Gracias a todos y a todas los que me siguen en las redes, en Instagram. Están en Spotify también los podcasts para que los puedan escuchar en el coche. Está en YouTube también. Queda este directo grabado. Así que no mucho más. Gracias. Paz profunda para todos y todas. Investigar un poco más en vuestro proyecto Sentido Gestacional, que seguro que se van a encontrar con muchas sorpresas. Chau, chau.